Muy buenos días a todas y todos. Reciban un cordial y fraterno saludo desde el Centro de Información de las Naciones Unidas en Asunción, Paraguay. Soy Edmilce Ugarte y le damos la más cordial bienvenida a este webinario organizado con el apoyo del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible de la República del Paraguay. Es realmente un gusto saber que a pesar de estar distanciados, seguimos muy juntos. Un agradecimiento a cada uno de ustedes que nos honran uniéndose a este evento y brindándonos su valioso tiempo. Hoy, 5 de junio, como cada año, recordamos el Día Mundial del Medio Ambiente, que muy bien sabemos tiene un matiz inusual por la circunstancia que atraviesa todo nuestro planeta, en donde en pocas semanas nuestra vida, nuestro día a día cambió de una forma nunca antes pensada, trayendo consigo serias consecuencias sanitarias, sociales y económicas. Desde hace muchos años venimos escuchando a los científicos sobre las consecuencias y los impactos que podrían traer consigo el modelo de desarrollo que ha priorizado los beneficios financieros y desestimado las consecuencias sociales y ambientales. Hoy, 5 de junio de 2020, y tras 48 años desde la cumbre de Estocolmo, es el momento de escuchar a la naturaleza y su mensaje. No podemos pensar en una humanidad sana y próspera sin proteger nuestro planeta. En este webinario que dimos a llamar Reconstrucción y Resiliencia, abordaremos de la mano de destacados profesionales de América Latina las lecciones que nos ha dejado la pandemia del COVID-19 y las oportunidades para reconstruir mejor y más verde. Seguidamente, escucharemos las palabras de bienvenida del coordinador residente de Naciones Unidas en Paraguay, señor Mario Zamaja. Buenas tardes. En este Día del Medio Ambiente, dedicado a la biodiversidad, nosotros queremos decir con fuerza que hay que escuchar a la naturaleza. La pandemia, causada por la rápida expansión del virus COVID-19, nos recuerda que no estamos solos en el planeta, y también que es necesario cuidar de las otras especies, ya que cada una cumple un papel importante para mantener el equilibrio. En el medio de esta crisis global quizás encontremos una gran oportunidad para construir un futuro mejor y reflexionar sobre la manera más eficaz de hacerlo. La aparición del COVID-19 ha puesto en evidencia que cuando destruimos la biodiversidad, destruimos el sistema que sustenta la vida humana. Cuanto más biodiverso es un ecosistema, más difícil es que un patógeno se propague rápidamente entre los animales y las personas. Hemos cambiado el sistema que naturalmente nos protegería y hemos creado condiciones que facilitan la propagación de patógenos, incluidos los coronavirus. El secretario general de las Naciones Unidas dice en su mensaje de este año, y cito: "La naturaleza nos envía un mensaje muy claro. Para cuidar de la humanidad, debemos cuidar de la naturaleza. Debemos lograr que la comunidad entera cambie de curso. Mientras trabajamos para una recuperación mejor, pongamos a la naturaleza en el centro de nuestras decisiones. En el Día del Medio Ambiente es la hora de la naturaleza", dice el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y termino la citación. El mensaje que nos deja de forma muy clara la pandemia del coronavirus es que es hora de reinventar nuestra relación con la naturaleza y ponerla en el centro de nuestra toma de decisiones siempre. Les agradezco por su atención y les deseo un buen trabajo en este webinar. Muy buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias por las palabras, Mario Zamaja. Seguidamente escucharemos las palabras del ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible de la República del Paraguay, señor Ariel Oviedo. Muy buenas tardes para todos los participantes de este webinario. Es para mí un privilegio poder comunicarme con ustedes de esta manera a través de un mensaje. Quiero felicitarles por la iniciativa y por sobre todas las cosas reconocer el trabajo incansable que vienen haciendo en favor del medio ambiente. Desde este ministerio también venimos haciendo todo lo posible para poder conservar, pero por sobre todas las cosas mantener estos recursos naturales que son de las futuras generaciones, ya le pertenecen a nuestros hijos y a nuestros nietos. Es de público conocimiento la situación difícil en la que se encuentra el medio ambiente a nivel global.
Lamentablemente somos nosotros, los seres humanos, los principales ocasionantes del deterioro que está sufriendo nuestro medio ambiente. Pero así también estoy seguro que vamos a ser los protagonistas del cambio radical que necesita el planeta para devolverle a las futuras generaciones un medio ambiente más sano y más próspero para todos. El medio ambiente es la única plataforma que tenemos para sobrevivir y el planeta Tierra es el único lugar que tenemos para vivir. Por lo tanto, inclusive por una cuestión de sobrevivencia, debemos de trabajar juntos, unidos. No solamente para nosotros seguir existiendo, sino también las demás especies, que sin ellos tampoco vamos a poder sobrevivir. Es una difícil tarea, pero yo estoy confiado y seguro de que juntos vamos a poder lograrlo. Agradezco mucho la colaboración de las diferentes agencias internacionales que están trabajando con nosotros en esta dura tarea de mantener, mejorar y conservar nuestro medio ambiente. Les hago llegar un abrazo afectuoso, mucha fuerza, que Dios les bendiga y pronto nos veremos nuevamente cuando termine esta pandemia que está haciendo sufrir bastante a toda la sociedad del planeta Tierra. Un gran abrazo virtual y espero que todo salga bien en este webinario. Que Dios les bendiga. Agradecemos las palabras y este acompañamiento de Mario Zamaja y Ariel Oviedo. José Dalo es de nacionalidad española y es actualmente director de la Oficina Subregional para el Cono Sur de ONU Medio Ambiente. Previamente fue asesor senior sobre políticas para el desarrollo y alianzas globales de la Oficina de Coordinación de Operaciones de Desarrollo de Naciones Unidas y también fue miembro del equipo central de trabajo que apoyó las negociaciones de la Agenda 2030. Trabajó además en la Dirección de Políticas de Desarrollo del PNUD, donde coordinó procesos intersectoriales en desarrollo local, gobernabilidad y desarrollo sostenible. José, muchísimas gracias, muy bienvenido y a partir de aquí te cedemos la conducción del panel. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos y a todas a un día de celebración porque tenemos una biodiversidad particularmente rica en el Paraguay, que tiene además muchos beneficios para todo nuestro día, en calidad del aire, en agua, en disfrutarla. Y tenemos a tres estupendos panelistas que espero nos puedan acercar al contenido de qué significa el día de hoy, la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, sobre todo muy vinculado este año a la biodiversidad. Primero me gustaría presentar a Marilena Tacanini, es una experta argentina en manejo de vida silvestre, tiene más de 30 años de experiencia en un prestigioso instituto, el INTA argentino, y además ha copresidido el reporte de evaluación de biodiversidad y servicios ecosistémicos para las Américas que se publicó en el 2018. Actualmente, además, es miembro del Task Force del Global Panel Intergovernmental Científico Normativo IPBES, que sobre todo en el caso del trabajo que ella realiza se centra en herramientas de política y metodología. María Elena, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, la palabra es tuya y cualquier pregunta, por favor, que los colegas tengan, todos los asistentes, utilicen el botón de Q&A y al final tendremos una sesión para tratar de tener un diálogo. María Elena, gracias. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a participar de este webinar. Realmente es un honor y mis saludos a toda la ciudadanía de Paraguay, un país por el que tengo un cariño muy especial. Así que, si les parece, vamos a dar comienzo con la presentación. Yo voy a hablar un poco sobre el deterioro de la biodiversidad y los efectos en la salud ambiental y humana y a qué desafíos nos estamos enfrentando en la pospandemia. Voy a basar mi presentación fundamentalmente en la experiencia de estos últimos años en el panel IPBES. Bueno, estoy tratando de... Aquí.
Una verdad indiscutible es que prácticamente todo lo que la especie humana requiere para satisfacer sus necesidades surge de la naturaleza. Prácticamente todo el alimento seguro, el aire puro, el agua limpia, la energía, su salud, el disfrute de la naturaleza, la satisfacción cultural y espiritual, todos están basados en la naturaleza. Naturaleza que está compuesta por distintos tipos de diversidad. La diversidad de climas, de tipos y aptitud de suelos, que determinan la diversidad de biomas y ecosistemas, la diversidad de paisajes y sus configuraciones, y la diversidad de especies en todos sus niveles de organización, con sus diversidades genéticas, interacciones y procesos funcionales. Sobre todo esto están las diversidades de valores que los humanos ponemos sobre ella, sean económicos, espirituales, culturales, que determinarán la suerte con la que correrá nuestra propia naturaleza. Entonces, gran parte de los posibles los tomamos de ahí: la recreación, la agricultura, la ganadería, los productos forestales, los productos textiles, los productos medicinales, la apicultura, el turismo, la pesca, los productos derivados de la naturaleza. Sin embargo, hay otras contribuciones que son menos palpables, menos tangibles, que se ha venido trabajando desde hace muchos años en lo que fue el Millennium Ecosystem Assessment, que conocíamos con el nombre de servicios ecosistémicos, y que desde que trabajamos en las evaluaciones de la plataforma IPBES, se han reclasificado en 18 categorías de contribuciones de la naturaleza para la gente, ordenadas en 3 grandes grupos: las contribuciones materiales, las no materiales y las de regulación. Si vemos lo más visible son las contribuciones en los alimentos, materiales y servicios, energía, bioquímicos, etcétera. Pero, digamos, esa visibilidad hace que esto sea reconocido su valor y por lo tanto se incorporen en las cuentas económicas. Pero muy poco o nada se ven o se valorizan las contribuciones no materiales y mucho menos las de regulación, algo que vamos a retomar más hacia el final de la presentación. Les quiero mostrar este cuadro que surge de la evaluación de las Américas. No pretendo que lean, pero pueden acceder por la página web de IPBES a todo su contenido, y es un ejercicio muy interesante de las diferentes condiciones de la naturaleza para las personas que están en las columnas, para las 14 unidades de análisis o biomas y ecosistemas transformados que están en las filas, que se consideraron en la evaluación de las Américas. Y como verán, hay una enorme variedad de situaciones. Pudimos concluir que las diferentes contribuciones de la naturaleza para la gente han disminuido en América un 65%, y en mayor detalle un 21% ha disminuido fuertemente. Por ejemplo, ha disminuido el aprovisionamiento de alimentos y agua en algunos de los biomas, ha disminuido la regulación de eventos extremos y plagas nocivas, el mantenimiento de sistemas de conocimiento e identidades, ha disminuido también la polinización y dispersión de semillas y propágulos, y también hemos notado una crisis en la diversidad lingüística, con disminución en un 60% de lenguas amenazadas. Si miramos el análisis de la evaluación global más reciente, vemos que no es muy diferente el resultado. Tampoco voy a pretender que lean todo esto porque apenas sí se ve, pero sí una mirada rápida y esforzada de esta figura. La calidad de la naturaleza para sostener la calidad de vida ha declinado en 14 de las 18 categorías consideradas. Y a modo de ejemplo, la pérdida de hábitats costeros, el incremento del riesgo de inundaciones y daños por tormentas, la pérdida de polinizadores afecta a más del 75% de los tipos de alimentos cultivados, con riesgos de pérdidas económicas que van desde 235 a 577 billones anuales. Y también se ha documentado las pérdidas en las contribuciones no materiales a la calidad de vida: aprendizaje e inspiración,
sentido de identidad, etc. Ahora, hay 4 excepciones a nivel global y que hay cierta coherencia con lo que hemos visto en América, que están en alza en las últimas décadas, pero con una enorme inequidad dentro de las regiones. Esto es en cuanto a la producción de alimentos, a la producción de maderas, incrementos de 50% en energía y otros materiales, maderas y otros materiales, y valores de producción de alimentos se han incrementado prácticamente el triple, aunque los stocks de pesca marina han caído dramáticamente. Ahora, ¿qué ha pasado con los principales biomas en las Américas? Si lo comparamos con la época previa a la colonización, principalmente la colonización europea, cada bioma se ha transformado en altísimas proporciones. Voy a dar 3 ejemplos de América, de nuestra región, de Sudamérica. El 88% de la selva atlántica brasileña se ha reducido, el 70% de los pastizales de las pampas del Río de la Plata, el 50% del cerrado en Brasil y el 34% del Chaco americano. Prácticamente todos se han transformado en paisajes dominados por humanos que incluyen zonas urbanas, suburbanas, áreas agrícolas, ganaderas, bosques implantados, corredores de transporte, etc. Ahora, ¿qué ha pasado con las especies? Hay muchas especies que se han extinguido. Vemos en ese gráfico las barras en color rojo y en naranja fuerte. Los rojos se han extinguido, los naranjas están en peligro de extinción. Y lo más notorio son las especies, a ver, ahí está, son las especies para las cuales hay mayor cantidad de datos. Hay muchísimas especies para las cuales no hay información para poder ver, pero lo que sí vemos aquí es que en el gráfico de la izquierda, el porcentaje acumulado de especies que se han ido extinguiendo en distintos grupos biológicos, y también las disminuciones en supervivencia están en tendencias decrecientes. Y una de las preguntas que nos hacemos es ¿cuánto no sabemos, no? Hay grupos que ni conocemos, ni hablar de los virus que tanto nos preocupan en este momento. En un reciente comunicado de expertos de IPBES se menciona que se cree que en aves acuáticas y mamíferos silvestres hay aproximadamente 1.7 millones de virus no identificados, del tipo del que infecta a las personas. Cualquiera de ellos podría ser, si es tan o más letal que COVID-19. Lo cual nos agrega más incertidumbre a la que ya ha generado por los cambios en el clima o la pérdida de biodiversidad y sus procesos funcionales. Sabemos también que hay impulsores directos e indirectos de cambios y la combinación de ambos que están provocando impacto en la naturaleza. Desde las naturales, como pueden ser las sequías, los incendios, las inundaciones o los derivados de las actividades humanas, como la deforestación, los cambios en los humedales, la sobreexplotación o cosecha excesiva, la contaminación, pero también hay impulsores indirectos derivados de la organización de la sociedad, las tendencias demográficas crecientes, patrones insostenibles de crecimiento económico, debilidades en los sistemas de gobernanza y el gran problema de la inequidad, con enormes desigualdades sociales. Y la combinación de ambos impulsores, como son los que surgen del cambio climático, que obviamente hace sinergia con la pérdida de biodiversidad, por lo que en forma conjunta. Eso que vimos en la evaluación IPBES de las Américas también se ratificó en el informe global del 2019, donde también identificaron en este orden de importancia el cambio en el uso directo, el cambio climático, la contaminación y la expansión de especies exóticas invasoras son de los efectos más notables. Ahora bien, las consecuencias ambientales y las sociales se combinan afectando la resiliencia socioambiental, con consecuencias sobre la pobreza, la inseguridad alimentaria, el acceso al agua y otros recursos naturales, el deterioro de la salud con consecuencias de lo que le pasa al ambiente. Todos son interdependientes.
Y la mayor incertidumbre es que no conocemos los puntos en los cuales se puede romper esa promesa. Y eso agrega más incertidumbre al sistema socioambiental. Y la primera pregunta que nos podemos hacer es hasta qué punto la sociedad es consciente de que esto está pasando, y es difícil de comprender cómo seguimos deteriorando y la sociedad no responde en la manera que sería necesario. Esto se ha mostrado en muchos informes de organismos de la familia de Naciones Unidas. Y una respuesta posible es que no sabemos o no somos conscientes de la relación entre el deterioro de la naturaleza y cómo esto está impactando e impactará en el futuro de nuestro propio bienestar y la calidad de vida, y aún en nuestra propia existencia. Ahora, ¿está todo perdido? No, no queremos dar un mensaje apocalíptico, pero hay cambios que debemos promover. Podemos ajustar nuestros comportamientos, los patrones de consumo, la forma en que producimos alimentos u otros procesos productivos o industriales, cómo procesamos nuestros residuos, qué infraestructura desarrollamos y el tipo de energía que utilizamos. ¿Qué actitud ponemos frente al deterioro ambiental? ¿Qué normativas y sistemas de gobernanza implementaremos? ¿Qué mecanismos culturales fomentamos? ¿Qué peso le damos a la educación? ¿Y cómo la abordamos para el futuro que tenemos por delante? ¿Qué tipo de conocimiento generamos y cómo hacemos para que ese conocimiento permee en los mecanismos de toma de decisiones? Porque generar conocimiento no garantiza que, por lo que la educación pareciera ser indispensable en los tiempos que corren para afrontar la recuperación a la que nos vamos a ver o nos vemos enfrentados. Hay un camino, pero necesitamos cambiar la forma en que hacemos las cosas. Necesitamos trabajar juntos, interdisciplinariamente, intersectorialmente, porque la realidad es que estamos frente a problemas complejos y obviamente las soluciones también, y uno de los grandes desafíos que tenemos por delante. La ciencia tiene mucho para ofrecer, y una de las preguntas que más me ha develado en las últimas épocas de mi trabajo en el INTA es cuánto del conocimiento que producimos en ciencia es utilizado en el día a día de las distintas actividades humanas, en las políticas públicas o en el seguimiento de políticas, ya sean locales, nacionales, regionales o globales. Y esto tiene también relación con el escaso apego a cumplir no solo las normas, sino también las metas que con tanto esfuerzo se plantean los gobiernos, ya sean las metas Aichi o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que han tenido tan bajo cumplimiento en casi la mayoría de los países que se comprometieron a ellos. Entonces es necesario analizar los costos y beneficios de las decisiones e intervenciones en los territorios. Pensar quién paga, quién se hace cargo de la herencia que dejamos a las generaciones futuras. Estamos frente a un proceso difícil y la salida de la pandemia debe ser pensada en términos socioambientales, tomando en cuenta integralmente todas las contribuciones de la naturaleza para la gente, las materiales, las no materiales y fundamentalmente las de regulación, considerando las incertidumbres a todas las escalas. Muchas gracias. Muchas gracias, María, y bueno, mensajes muy potentes, ¿no?, de los que estabas diciendo, de quién va a pagar esa cuenta que estamos dejando para las próximas generaciones. Bueno, vamos ahora a seguir con un colega de uno de los organizadores con nosotros del PNUD, Santiago Carrizosa, que es asesor sobre la conservación de biodiversidad, acceso a recursos genéticos y participación en los beneficios, que es lo más importante, ¿no? ¿Cómo nos podemos beneficiar? Él tiene una larga experiencia. Anteriormente diseñó la política de biodiversidad del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y también trabajó en el Departamento Nacional de Planificación de Colombia en la formulación de la política de conservación de la biodiversidad. Tiene más de 25 años de experiencia, es máster, doctor en política ambiental y también tiene un vasto pasado en manejo de proyectos, sobre todo asociados con la biodiversidad. Santiago, the floor is yours,
y queremos conocer más sobre esa crisis del cambio climático y el COVID, esas opciones que la naturaleza nos ofrece para el desarrollo sostenible. Gracias, Santiago. Muchas gracias, José. Muchas gracias por la invitación a este webinar. Muchos saludos a la comunidad paraguaya. Es una comunidad que está muy cercana a mi corazón porque tengo familia y cada vez que voy me encanta disfrutar de la buena carne, la buena compañía y la calidad humana del paraguayo, que es tan increíble. Voy a compartir la pantalla ahora. A ver. Para dar la presentación. Ahí la pueden ver. Hoy les hablaré sobre la crisis del cambio climático, la pandemia y opciones para manejar estos temas desde los objetivos de desarrollo sostenible y soluciones basadas en la naturaleza. Pero antes de comenzar, me gustaría hacer una reflexión de cómo era el país en el planeta, en 1920 con respecto al 2020. En aquella época tenemos que la gripe española mató entre 50 y 100 millones de personas entre 1918 y 1920. La población era cerca de 1.700 millones de personas en esa época. La expectativa de vida era de entre 53 y 54 años. Yo tengo 55 años, cumplo 56 en una semana, entonces muy probablemente en aquella época estaría muerto. Más del 60% de la población mundial vivía en extrema pobreza y las emisiones de CO2 eran relativamente bajas, eran cerca de 303 partes por millón. ¿Cómo estamos hoy? Aparentemente hay mucho bienestar, pero tenemos la pandemia del COVID-19. Al día de hoy tenemos 391,000 personas muertas y este número aumenta rápidamente. La población, 7.800 millones de personas, se multiplicó por 7. La expectativa de vida es mayor de 70 años, entonces gracias a Dios estoy viviendo en esta época. Entre 1990 y 2015, 1.000 millones de personas salieron de la pobreza. Entonces ha habido cierto bienestar, cierta prosperidad, pero ¿a costa de qué, no? Hay emisiones de CO2 que alcanzan las 418 partes por millón. Es un costo, ¿no?, bastante alto. ¿Y es una prosperidad a qué precio, no? Recordemos que el 2019 fue la culminación de una década de calentamiento global sin precedentes. Se sobrepasó la barrera de las 400 partes por millón de CO2 en la atmósfera. Nadie pensaba que esto se iba a lograr. Y hoy tenemos 418 partes por millón. Los impactos han sido significativos sobre la biosfera. Tenemos reducción de la biodiversidad, lo cual ha afectado a la población que depende de ella también, hasta el punto que poblaciones vulnerables de humanos pueden tener la necesidad de consumir especies, como los murciélagos, con la consecuente pandemia que nos está afectando hoy día. Tenemos también degradación de suelos, pérdida de bosques, escasez de agua, desastres naturales, crisis alimentaria, muerte de arrecifes coralinos, las pesquerías colapsan, hay pobreza e inmigración, es una situación realmente lamentable. En este cuadro tenemos la contribución por regiones al cambio climático en términos de emisiones y vemos que América Latina y el Caribe contribuye con 8.3% del total global. El mayor origen de estas contribuciones es energía, con 46%. Y vale la pena notar que cerca del 70% de esta energía proviene de combustibles fósiles y el resto son fuentes de energía renovables. Tenemos también contribuciones altas derivadas de agricultura y cambio de uso de suelos y bosques, con 23 y 19% respectivamente. ¿Qué impactos? Tenemos unos impactos tremendos actualmente. Actualmente tenemos eventos meteorológicos extremos, huracanes, tornados, aludes, nevadas, olas de calor, inundaciones, desplazamiento de personas, muertes, pérdidas económicas altísimas, acidificación del océano, afectación en la biodiversidad marina, afectación en el turismo,
Tenemos sequías prolongadas, por ejemplo, el corredor seco de Centroamérica. Sabemos que va a sufrir un gran estrés hídrico, ¿no? Este corredor cubre países como Honduras, Guatemala, Costa Rica. Impacto en seguridad alimentaria y migración. Mega sequías, por ejemplo, en Chile. Tenemos derretimiento de los glaciares en los Andes. Cambio de especies en la Amazonía, en los páramos. Son unos impactos realmente terribles. A largo plazo, entre 2050 y 2100, tendremos estos mismos impactos, más. Habrá aumento en el nivel del mar, hasta 1 metro más o menos, ¿no? Las zonas costeras serán inhabitables. Habrá pérdidas de cosecha, lo cual todavía se ve hoy día también, ¿no? Pero esto se va a acelerar, particularmente en zonas áridas como el Chaco, el corredor seco en América Central. Aumento en la temperatura. Se proyecta, por ejemplo, que en América Central la temperatura podría subir hasta 4 grados centígrados más para el 2100. Posible conversión de bosque tropical a sabana en el Amazonas. Este es un tema muy controversial, muy debatible, y pérdida irreparable de biodiversidad y servicios ecosistémicos. Pero no todo está perdido. En América Latina y el Caribe es una región rica y privilegiada. En términos de bosques, casi el 50% del área total de América Latina y del Caribe está cubierta por bosques, comparado con 20% en África y en Asia, como ven en esa imagen. En términos de biodiversidad, ya vimos, María Elena nos dio una excelente exposición con respecto a este tema. 6 de los 17 países megadiversos están en nuestra región, con Venezuela, Ecuador, Perú, México, Colombia y Brasil. Y tenemos cerca del 40% de la diversidad biológica mundial. En términos de aguas, tenemos más agua dulce per cápita en América del Sur que en el resto del mundo, como pueden ver en esta imagen. Entonces, ¿qué opciones, ¿no?, tenemos desde la naturaleza y el desarrollo sostenible? Como recordarán, desde el 2015 los líderes mundiales adoptaron 17 objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. En esta imagen pueden ver, perdón. En esta imagen pueden ver los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y la importancia de la naturaleza en este contexto. Básicamente está representada por la biosfera con sus objetivos, la cual es fundamental. Es la base para poder lograr otros objetivos importantes para la sociedad y economía, como ven en los círculos que están ahí arriba. Ahora, por ejemplo, con respecto a los bosques, ¿no? Acá pueden ver la importancia de bosques para el logro de otros objetivos. Con respecto al objetivo número 1 de no pobreza, tenemos que los bosques dan sustento a cerca de 1.600 millones de personas rurales y pobres. Con respecto al objetivo 6, tenemos 5.500 millones de personas que dependen de fuentes de agua de los bosques. Objetivo 3, los bosques proporcionan medicinas para 4.000 millones de personas a nivel global. Y con respecto al 13, de cambio climático, tenemos que los bosques absorben más de 1/3 parte del CO2 emitido a nivel global. Y la crisis del cambio climático, pues definitivamente es uno de los retos, ¿no?, más importantes. Es un reto transversal que afecta el logro de estos 17 objetivos para el 2030. Quedan básicamente 10 años para lograr estos objetivos y no es claro que esto se vaya a lograr. Uno de los obstáculos más importantes es el cambio climático ocasionado por nosotros y debemos cambiar para asegurar nuestra permanencia en este planeta. Esto fue reconocido por el Acuerdo de París de la Convención Marco de Cambio Climático. Desafortunadamente, las metas nacionales, conocidas como las contribuciones determinadas nacionalmente, o NDCs, que es su sigla en inglés, no son lo suficientemente ambiciosas para limitar el aumento en la temperatura global por debajo de 1.5 grados centígrados. Y ahora que los países, ¿no?, están sufriendo la pandemia, el alcance de esta meta puede ser incluso más complicado. Sin contar el impacto por la pandemia, se estima que las emisiones mundiales
de gases de efecto de invernadero deben disminuir en un 45% entre el 2010 y el 2030 y alcanzar 0 para el 2050. Es un gran reto, algo muy difícil, como se pueden imaginar. Es por esto que el PNUD lanzó una iniciativa conocida como la Promesa Climática, que ven en la imagen, diseñada para apoyar a 110 países a nivel global con el fin de aumentar la ambición y mejorar sus NDCs para el final de este año. Estos 110 países incluyen 25 de nuestra región. Paraguay es uno de esos países. Y este trabajo se apoya sobre el portafolio de proyectos del PNUD, que incluyen más de 300 proyectos para el cambio climático, que consideran soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, ¿qué son estas soluciones? Son acciones para proteger, gestionar de manera sostenible y restaurar ecosistemas, proporcionando simultáneamente beneficios para el bienestar humano, la biodiversidad y la reducción de los impactos del cambio climático. En esta imagen ven un marco conceptual, ¿no?, para estas soluciones basadas en la naturaleza, en donde en la primera columna está la acción, que es proteger, en este caso, las especies. Y en la tercera columna están los objetivos de desarrollo sostenible, en este caso a través de la protección de la especie, a través de la protección del murciélago. Hubiéramos podido evitar la pandemia, muy probablemente. Entonces esto apunta al objetivo de ODS de la salud. Igualmente, en este otro ejemplo, la protección de los bosques da múltiples dividendos en términos de objetivos de desarrollo sostenible. Apunta a la seguridad alimentaria, la salud, abastecimiento de agua, captura de carbono, reducción de la pobreza. En esta imagen, ¿no?, quisiera recomendarles esta herramienta que ven acá, y ahí pueden ver el link, en donde esta herramienta fue desarrollada por una organización llamada Nature for Climate, y creo que es muy útil para analizar el potencial nacional de cada país para usar estas soluciones basadas en la naturaleza que contribuyen a aumentar la meta de los NDCs. En esta imagen tienen al Paraguay, en donde el NDC actual plantea una meta anual de reducción de 42 megatoneladas, pero si se tiene en cuenta actividades de reforestación y conversión evitada del bosque, entonces esta meta puede aumentar a los 220 megatoneladas por año. Finalmente, quisiera sugerir 5 recomendaciones, ¿no?, para aquellos de ustedes interesados en apoyar soluciones basadas en la naturaleza en el contexto de las NDCs. Primero, realizar una evaluación rápida para ilustrar el potencial para aumentar la ambición del NDC a través de las soluciones basadas en la naturaleza. Segundo, ayudar a identificar oportunidades y los proyectos existentes que no están reflejados en estas NDCs nacionales. Tercero, trabajar en estudios de caso sobre soluciones basadas en la naturaleza que contribuyen a los NDCs. Cuarto, diseminar el valor de las soluciones basadas en la naturaleza para los NDCs y para los objetivos de desarrollo sostenible también. Y finalmente, promover una recuperación post-COVID-19 basada en la naturaleza y enfocada en resiliencia climática, reducción de gases efectos de invernadero y biodiversidad. Recordemos que si bien hoy día los países pueden tener dificultades económicas para recuperarse de la pandemia, que esta también es una oportunidad para eliminar malas prácticas y construir un mejor sistema. Es una oportunidad para que decarbonicen la economía y se creen trabajos verdes en donde las soluciones basadas en la naturaleza sean el denominador común. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Santiago, por adentrarnos en esas oportunidades que hay para matar 2 pájaros de un tiro, ¿no?, como se dice normalmente, en temas de biodiversidad y al mismo tiempo en cambio climático. Pasaríamos a nuestra tercera panelista y nos vamos a otra punta de nuestra América Latina, que es Guatemala. Ibi Ortiz es una bióloga especialista en política ambiental. Tiene también una vasta experiencia, más de 25 años trabajando con nuestra agencia hermana FAO, trabajando en forestería comunitaria, inventarios forestales, biodiversidad y además coordinando el programa de sostenibilidad productiva, implementando proyectos
relacionados con lo que nos trae hoy al día, ¿no? ¿Cómo ponemos en valor esa biodiversidad y en concreto, en el caso del trabajo de IBI, cómo relacionarla con el sector productivo? Además, actualmente coordina el programa de campo de la FAO. Entonces, IBI, por favor, nos gustaría que nos des tus ideas sobre el estado de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura en el mundo, algo tan importante y en donde FAO tiene tanta experiencia. Gracias. Ok, buenos días. Muchas gracias por invitarme a participar en este foro. Un gusto participar también con las agencias de Naciones Unidas, todos juntos en este esfuerzo que tenemos para salir de esta crisis que estamos afrontando a nivel mundial. Presentando dos documentos que recién hemos terminado, un documento que terminamos el año pasado, que es el estado de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura, y el estado de los bosques del mundo, el SOFO, que recién fue presentado la semana pasada. Es sobre bosques, biodiversidad y personas. En el momento que se estaba trabajando para la presentación del SOFO, justamente vino todo el problema del COVID y se hace todo un preámbulo en este documento sobre la relación de los bosques y la sanidad. El estado de los bosques, la biodiversidad, permite también entender el equilibrio natural y cómo funciona como amortiguador de las enfermedades zoonóticas. Por eso en FAO estamos promoviendo el concepto de una salud en la que se incluye la salud humana, la salud animal y la salud de los ecosistemas. Este trabajo de una salud se ha trabajado también con la OMS y se está haciendo una promoción muy fuerte para tener este enfoque también en todo lo que son los sistemas alimentarios, en todo lo que es la producción alimentaria, porque es indispensable para poder garantizar una salud humana, tener en consideración estos otros dos temas, salud animal y salud ecosistema. Uno de los temas fundamentales que tenemos nosotros en FAO es de que existan alimentos sanos para todos. No es suficiente pensar en llenar el estómago. Hay que pensar en llenar el estómago de una manera sana. Y esa es una de las cosas que nosotros estamos promoviendo, también considerando los temas que están asociados con la obesidad, la malnutrición y la desnutrición. En ese sentido, y presentando un poco los dos informes estos que les mencioné al inicio, quiero contarles que los procesos para la elaboración de estos informes se hace de una manera participativa, trabajando con todos los representantes de los países a nivel, en todo el mundo. Los datos que nosotros proporcionamos en estos informes está basado en datos de los expertos nacionales, quienes nos envían a nosotros sus informes y nosotros en FAO lo que hacemos es organizar esos informes de una manera coherente que permita hacer comparaciones y que permita también sacar datos de tendencias sobre lo que está ocurriendo. El informe del SOFO está basado en la evaluación de los recursos forestales mundiales, que el reporte fue presentado hace un mes más o menos, y el SOFO hace un zoom, digamos, una vista más profunda hacia el tema de biodiversidad y personas, y no reporta únicamente el tema relacionado con la extensión de los bosques, sino hacer más análisis sobre el uso de los bosques, el uso de la biodiversidad y lo que se encuentra dentro de ella. Voy a concentrar la presentación en los mensajes claves de este documento, y uno de los mensajes claves es de que los bosques almacenan la mayor cantidad de la biodiversidad terrestre en el planeta, 80% de especies de anfibios, 75% de especies de aves, 68% de mamíferos y 60% de especies vasculares. Quiero también hacer un énfasis de que esta biodiversidad también es fuente de alimento para muchas personas que dependen de los recursos forestales, y también para los que necesitamos de los servicios ecosistémicos para la producción de alimentos. Otro de los temas que también es importante de este informe es que, y que lo mencionaron mis colegas hace un momento, es que el 31% de la superficie terrestre mundial
es que el 31% está cubierta de bosques. Pero hay otro dato que también es interesante, y es que la mayor cantidad de los bosques aún están en condiciones de no disturbados, digamos. Son bosques intactos. De eso tenemos un 9% que están fragmentados y no tienen ningún tipo de conexión. Y el 80% de esto, de los bosques, está con algunos fragmentos con algún tipo de conexión. De eso, la importancia de pensar en toda esta década que se nos viene, que es la década de la restauración, para tratar de afianzar más esos canales de conectividad que existen entre los bosques y garantizar de mejor manera la protección de la biodiversidad. El 20% de los bosques está en fragmentos, son el 20% en fragmentos de menos de 1 millón de hectáreas. Eso es una buena noticia. También queremos contarles de que la superficie del total de los bosques, que es de 4.6 millones de hectáreas, como les digo, 31% de la superficie terrestre. El problema que tenemos es de que no está distribuida de manera homogénea. Y aquí les presento en la pantalla donde están los principales bloques de bosques en el mundo, en que están en Rusia, en Brasil, en Estados Unidos y en Canadá. En China, Australia, República del Congo, Indonesia, Perú, y hay un porcentaje que está en el resto del mundo. Entonces, si ven, no está distribuido de manera homogénea, que es lo que hace también pensar de que tampoco la protección de todos los bosques está garantizada porque está en diferentes áreas. Y ahí me uno a lo que hablaba María Elena al principio de los diferentes biomas que se ven afectados. Aún en América Latina todavía tenemos Brasil y Perú, que son de los países que tienen aún más cobertura forestal. Voy a dar acá los datos: 80% de especies de anfibios, 75% de especies de aves, 68% de especies de mamíferos y 60% de especies vasculares. Vamos a seguir adelante. Estos son los países. Hablaba del 31% de la superficie terrestre mundial que está cubierta por bosques, una superficie forestal de 4.6 millones de hectáreas y las estadísticas sobre en qué países se encuentran las principales coberturas forestales. Luego, los progresos realizados con respecto a la prevención y extinción de especies amenazadas conocidas y han mejorado en términos generales. Entre 2015 y 2020, la tasa de deforestación era de 10 millones de hectáreas al año. Entre el 90 y el 2000, la tasa de deforestación era de 16 millones. Eso quiere decir que hemos tenido una mejora en cuanto a los sistemas de protección de los bosques y en cuanto a elaboración de planes de manejos que contribuyen a la conservación o al manejo sostenible de los bosques. De todas formas, la expansión agrícola sigue siendo la principal causa de la deforestación y la fragmentación de los bosques, y asociado a eso pues es la pérdida de la biodiversidad. Todas las personas dependen de los bosques y de su biodiversidad de uno o de alguna otra manera. Tradicionalmente se usaba esa estadística de 16 millones de personas dependientes directamente de los bosques, pero esa estadística fue actualizada con este nuevo documento de la Evaluación de Recursos Forestales Mundiales y del SOFO, y son 86 millones de personas que dependen de los bosques o que tienen algún tipo de dependencia directa de los bosques, ya sea por empleo. Entonces, en verdad, estaba subestimada esa cantidad que hablábamos. Por mucho tiempo se habló sobre ese 16 millones de personas. Es mucho más grande la cantidad de personas que dependen de los bosques. Las zonas boscosas tienen un alto porcentaje de población, cerca de 252 millones de personas, y que tienen un ingreso de $1.25 al día. La dependencia que tienen de los recursos forestales en temas de alimentación, la construcción de sus viviendas,
el forraje para sus animales, la extracción de plantas medicinales que reciben de los bosques es muy, muy alta. Y eso es importante que lo mantengamos en mente y que lo conversemos. Y otra de los temas asociados también a la situación que estamos teniendo ahora, muchos de los países de América Latina dependen, que tienen áreas protegidas, mucha de su economía turística está asociado a los temas de las áreas protegidas. Y esas personas ahorita, con el tema de la pandemia, están viendo muy, muy deteriorada su economía. Y ese es otro beneficio indirecto que se tienen de las áreas protegidas y que no había sido cuantificado y que ahora se está valorizando mucho. 880 millones de personas se dedican a la colecta de leña y producen carbón, y muchas de ellas son mujeres. Ese es un tema también que es de bastante relevancia, recordando de que la cocción de los alimentos también es indispensable para tener la capacidad de poder absorber alimentos, ¿verdad? Entonces, leña para calentarse y también leña para cocinar. 1.000 millones de personas dependen de cierta medida de los alimentos de origen silvestre, como la carne de caza, los insectos comestibles, los productos vegetales, las setas, el pescado, y todo esto asociado a los bosques y a la biodiversidad. Alimentar a la humanidad, conservar y utilizar de forma sostenible los ecosistemas son objetivos que son complementarios y están interdependientes uno de otro. Quise mostrar eso, esta diapositiva en donde está la relación entre los bosques de manglar, los esteros, y eso con un impacto que tiene directamente en los recursos marinos. Hay una interdependencia entre todo eso, y mantener los ecosistemas terrestres sanos también implica mantener los ecosistemas terrestres, los ecosistemas marinos sanos. 75% de los principales cultivos, 35% de los alimentos del mundo necesitan de polinización zoófila, frutas, hortalizas, semillas y nueces. Quiero hacer un paréntesis acá y un poco recuperar alguna información adicional sobre trabajo que nosotros estamos haciendo dentro de FAO, y es recuperar el conocimiento tradicional y los alimentos que han sido olvidados por las poblaciones. Me refiero a esas nueces que se extraen de los bosques, nueces, hongos, todas esas frutas, y que por mucho tiempo han sido olvidados. Nosotros estamos haciendo una recuperación de esas prácticas y valorizando la calidad nutritiva que tienen esos productos. Y dentro de este contexto que nosotros tenemos de alimentos sanos para todos, el recuperar esas prácticas tradicionales y esa forma de cómo se comía antes es fundamental para lograr la buena nutrición de las personas. Tenemos este blog, Salud, Sabores y Saberes, en donde estamos recuperando de manera permanente prácticas tradicionales y alimentos tradicionales que han servido para nutrir a las comunidades rurales. La biodiversidad para la alimentación y la agricultura es fundamental para poder mantener esta salud nutricional en nuestras poblaciones. La salud y el bienestar de los humanos están estrechamente relacionados con los bosques. Más de 28,000 especies de plantas están registradas como plantas de uso medicinal y muchas de ellas se encuentran en ecosistemas forestales. Eso es muy importante también, recuperar el conocimiento tradicional y la valoración que hay de estos productos forestales no maderables, que necesitamos tener un mejor registro de cómo se utilizan, dónde se utilizan. Todos estos datos están obtenidos no de una manera sistemática, porque mucha de este trabajo se hace en la parte de la informalidad. Entonces, tener datos sobre estos productos es bastante complicado, generalmente está subvalorizado, pero ya comenzamos a tener un poco más de información. Sobre la biodiversidad para la alimentación y la agricultura, que es un documento que se presentó el año pasado y que también se hizo basado en información que nos generan los países. Se utilizó
este tema de hacer el análisis del sistema alimentario en forma integrada y de unir medios de vida, servicios ecosistémicos, producción sostenible, resiliencia, seguridad alimentaria, todo esto como parte de la biodiversidad y la agrobiodiversidad. Uno de los temas importantes que me gustaría también comentar con ustedes es de que en el mundo se utilizan básicamente 10 productos para alimentar a la humanidad. Y la cantidad que tenemos realmente que podríamos utilizar para alimentar a la humanidad es enorme, ¿verdad? Entonces, mantener siempre una dieta basada en soya, en arroz, en frijol, en maíz, en cebada, en pollo, y estos 10 productos que les digo es subvalorizar o subutilizar la biodiversidad, que es fundamental. Quiero solo informarles que este documento da detalles sobre los diferentes tipos de especies que hay, incluyendo polinizadores, incluyendo aves, incluyendo sistemas costeros, y que tiene mucha información que puede ser utilizada en su trabajo diario. Múltiples factores son impulsores en el cambio. Hicimos también un análisis sobre los diferentes factores que han contribuido al deterioro de la biodiversidad y están valorizados también en este estudio. También los informes también nos dieron algunas buenas prácticas que se han dado respetuosas de la biodiversidad, y ahí la FAO asume un rol fundamental en incorporar los temas de biodiversidad en los sistemas productivos de alimentos. Nosotros asumimos esa responsabilidad con la CBD y se está promoviendo el integrar estas prácticas de biodiversidad en la producción de alimentos. En temas de gobernanza, que también lo mencionaron los colegas, no hay suficientes marcos propicios para la utilización sostenible y la conservación de la biodiversidad para la alimentación y agricultura. Y aquí quiero hacer un paréntesis. No es que necesitemos más leyes o más normas. Lo que necesitamos es facilitar los procesos para que lo que existe se pueda implementar. Una vez una señora, una productora agroecológica, me decía, el problema que nosotros tenemos, no era agroecológica, era productora orgánica, me decía, el problema que nosotros tenemos no es el manejo de la finca, es el registrar nuestras prácticas y el papeleo que tenemos que hacer para que se nos reconozca que estamos haciendo las cosas bien hechas. Y ahí un análisis sobre, estamos realmente normando el tipo de producción agrícola sostenible, ¿no? De pronto por ahí tendríamos que hacer un análisis de cómo hacerlo de forma más eficiente para promoverlo más. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos transformar nuestros sistemas alimentarios, detener la deforestación y la pérdida de biodiversidad, apoyar la utilización de prácticas sencillas que protejan y restauren la biodiversidad, abordar las dificultades de establecimiento de programas efectivos de conservación in situ y ex situ, y mejorar la colaboración intersectorial participativa en los diferentes actores. Algunos temas que quisiera retomar por el tema del COVID y la oportunidad que nos está dando este contexto es el análisis de qué hicimos mal, qué hicimos bien, qué funcionó en este contexto y qué no ha funcionado, y qué cosas debemos de cambiar. ¿Cuáles son nuestras nuevas propuestas en este nuevo contexto? El tema del ODS 12, de unir la producción y el consumo responsable, es fundamental para la conservación de la biodiversidad, para la mejora del ambiente en todo sentido. Poner una alerta de que existe un tema de inseguridad alimentaria muy elevado. Ya estábamos en fase, no estábamos siguiendo muy bien en los últimos años por la pérdida de los programas sociales que existían, de protección social que existían en el territorio. Eso se había deteriorado y estábamos con una crisis de 187 millones de personas en inseguridad alimentaria en la región. Y ahora, después, post el COVID, se espera tener 18 millones de personas más. Eso nos obliga a repensar la manera como queremos nosotros posicionar el tema de la protección ambiental en este nuevo contexto, cómo revalorizar
la producción de alimentos sanos, nutritivos, en un ambiente sano, para una salud humana sana. Y eso era lo que quería compartir con ustedes. Están los dos documentos online, pueden ser descargados fácilmente y estoy lista acá para continuar con esta reunión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ivi, por acercarnos a ese trabajo tan interesante que ha hecho FAO. Y ahora me gustaría un poco trasladaros varias de las preguntas que tenemos de la audiencia. Tal vez empezando por María. Hay una persona llamada Karina que sobre la evaluación del IPBES nos pregunta cuáles fueron las principales debilidades en las políticas de conservación que se identificaron dentro de la región. No sé si nos podrías dar un poquito más de luz sobre esas debilidades que al final también son oportunidades para tratar de reforzar el trabajo en biodiversidad en América Latina. Gracias, María. Para ser honesta, creo que la mayor debilidad ha sido el escaso nivel de cumplimiento de las metas Aichi, la cual solo un solo país logró alcanzar eficientemente, que es el Caribe, en cuanto a la conservación de bosques. Creo que era Trinidad y Tobago. Pero en el resto de los países el grado de cumplimiento de las metas ha sido bastante bajo. Y me parece que ese es un tema muy importante tomar en este momento en que se está elaborando la post-2020, y entonces la oportunidad surge precisamente ahora, ¿no? Si las metas fueron muy ambiciosas, de modo que no se pudieron cumplir, ¿cómo deberían ser esas metas o qué deberíamos hacer para poder alcanzar nuevas metas, a lo mejor menos ambiciosas, pero más efectivas? Y yo voy a tomar algo que dijo Ivi que me parece que es fundamental. No es tanto una cuestión de la no existencia de políticas, porque están los compromisos internacionales en que casi todos los países se han adherido, pero el grado el apego a las normativas es muy bajo. Entonces, casi todos los países tienen normativas ambientales numerosas, importantes, pero después el problema es quizá ese sea uno de los mayores retos que tenemos hacia adelante. Gracias. Muchas gracias, María. Hay una pregunta que capaz que se la derivaría a Santiago. Nos preguntan sobre cambio climático. ¿Cómo va a afectar el COVID a las negociaciones y también a los avances? ¿Qué nos puedes decir, Santiago? Gracias, muy buena pregunta, José. Sí, pues el COVID, ¿no? La situación del COVID, a ver, en términos de emisiones, pues ya se ha registrado una reducción de emisiones a nivel global y local. En cuanto a las negociaciones y el avance, ¿no? Es algo que se está discutiendo actualmente. Es muy probable, ¿no? que pueda haber, ¿no? negociaciones de tipo virtual, dependiendo de cómo evoluciona la pandemia, si se encuentra una vacuna. Eso todavía es una pregunta, ¿no? que se está discutiendo. Por ejemplo, recientemente se realizó el último consejo del GEF, ¿no? del Global Environment Facility, y se hizo de manera virtual y funcionó relativamente bien. Y yo creo que va a ser la manera en que los negocios, ¿no? y el trabajo se va a realizar de ahora en adelante, ¿no? Este mismo seminario, hubiera sido delicioso poder haber estado en Paraguay con todos ustedes, ¿no? Pero ahora tenemos este método para hacerlo. Pero sí, es un tema que se está discutiendo actualmente y todavía no se sabe cuál va a ser la mejor metodología para adelantar esas negociaciones. Pero las negociaciones continuarán, ¿no? El COVID da una gran oportunidad para reformar el sistema económico, poder deshacerse de malas prácticas, poder adoptar energías renovables, energías verdes, y es una gran oportunidad. Como dicen, en toda crisis hay una oportunidad. Gracias, José.
Muchas gracias, Santiago. Ibi, nos preguntan por algo que habéis mencionado casi los tres, ¿no? Que es el tema de los polinizadores, ¿no? Tan claves para la producción de alimentos y para otras muchas cosas. ¿Hay alguna estrategia o acción que recomendarías para tratar de reforzar el trabajo de los polinizadores que se podría adoptar, por ejemplo, en nuestra región o en Paraguay? Gracias. Estamos trabajando en eso, en el tema de polinizadores. A nosotros nos interesa de sobremanera porque son fundamentales para la producción de alimentos. Nosotros estamos trabajando en elaborar una herramienta que permita hacer un monitoreo. En verdad ya la tenemos, lo que tenemos que adaptarla para América Latina. Es una herramienta para poder hacer monitoreo del estado de los polinizadores en la región, pero hacer ese monitoreo a través de los principales productores de alimentos, que son los agricultores familiares. Entonces, estamos ahorita en negociaciones con la cooperación internacional para conseguir financiamiento y poder dar una marcha blanca a este tipo de actividad, poder hacer un monitoreo detallado de cómo está el estado de los polinizadores. Se han hecho algunos estudios en unos países puntuales, en Paraguay particularmente lo tuvimos, Paraguay, Perú y Chile fueron los países con los que trabajamos. Está el informe también online. También tenemos una plataforma global sobre polinizadores y una plataforma también sobre abejas específicamente que se maneja desde la sede. Y nosotros en RLC, en la oficina regional, tenemos una plataforma para polinizadores. Ese es un tema fundamental para nosotros. Tenemos que tener más datos, hay muy poca información sobre el estado real de los polinizadores, y aquí hacer una reflexión también uniendo al tema de COVID y algo que dijo también María Elena durante su presentación, es sobre el tema de cómo se está utilizando la ciencia, cómo se utilizó la ciencia para hacerle frente a la pandemia. Este es un momento para también revalorar la investigación pura, para poder hacerle frente de una manera real a los problemas que estamos enfrentando. En ese sentido, por eso necesitamos tener también datos reales sobre el estado de polinizadores, y nada mejor que los agricultores familiares para podernos dar esa información. Muchas gracias. Tenemos un montón de preguntas, pero ya estamos un poco pasados de tiempo, entonces me gustaría hacer una pregunta a los tres. Todos estamos hablando sobre el nuevo normal, el nuevo normal, el nuevo normal. Si tuvierais que definir ese nuevo normal en una frase, ¿cómo lo definiríais desde vuestros trabajos, backgrounds y experiencias? Y dejar con eso a la audiencia, con esas preguntas un poco para algo que todavía no está definido, pero que nos gustaría que nos compartierais qué elementos creéis que sí o sí van a estar en esa definición del nuevo normal. Comienzo yo pienso que lo más importante y algo que nos está enseñando esto es la responsabilidad al otro. Nuestra responsabilidad hacia cualquier otro ser que está alrededor. Eso puede ser especies silvestres, que es de donde viene todo este problema, una falta de respeto a esa integración con las especies silvestres, responsabilidad mía ante tu salud y de ti para mí. Yo creo que la nueva normalidad tiene que estar basada en ese respeto, en ese entender que todos somos indispensables para tener una vida buena y una vida sana. Gracias, María. Tal vez tu definición. Dale, María. Sí, yo también como una contribución a lo que acaba de decir Ibi, pondría el foco en educación y en una revalorización de principios y de valores puestos en la educación. Yo reforzaría todos los mecanismos de educación y comunicación de la ciencia hacia el común de la sociedad.
porque en la medida en que la sociedad comprenda por qué es tan importante conservar, por qué es tan riesgoso deteriorar, y aportamos esos conceptos, esos valores a través de distintos mecanismos de educación formal, jóvenes o tomadores de decisión dentro de 10 o 15 años mucho mejor preparados para encarar un futuro o una realidad que es compleja, que está cargada de incertidumbres, que requiere mentes preparadas para reflexionar en esos términos, en no saber lo que nos espera. Y yo creo que el sistema educativo actualmente no está preparado para poner estos adultos que son jóvenes hoy a manejar un futuro tan complejo. Gracias, María. Santiago, te tocó el cierre. Gracias, José. Sí, yo resumiría la nueva normal tal vez con una frase. Es una oportunidad, ¿no? Para la adaptación, para la innovación, en un marco de solidaridad humana. Y yo creo que esto aplicado en todos los campos, ¿no? En el campo económico, en el campo científico, en el campo social. Si llevamos esa premisa a todos esos campos, yo creo que vamos a estar bien. Gracias, José. Gracias, colegas. Edmilce. Bueno, muchísimas gracias. Vamos acercándonos al cierre de nuestro seminario virtual y agradecemos la participación de María Elena, Ivi, Santiago y José. Muchísimas gracias realmente por compartir parte de su notable experiencia en temas de desarrollo ambiente en América Latina. Ha sido un gran gusto compartir este espacio con ustedes. También agradecemos el acompañamiento de todos los participantes que han respondido positivamente a este espacio de análisis, discusión y reflexión. Indudablemente no queremos volver al mundo normal que conocíamos. Queremos un mundo mejor para nosotros y las futuras generaciones. Es tiempo de tomar acción. Es tiempo para la naturaleza. Tengan todos muy buen resto de jornada y muy feliz día del medio ambiente a todos. Hasta luego.